Saliendo de la habitación auxiliar número 1, retornamos nuevamente al pasillo donde observamos paredes blancas, filos en buen estado, parte superior de la placa pintada, plafón con detalles de pintura. Tenemos habitación auxiliar número 2 donde tenemos puerta y marco en madera en muy buen estado. Tenemos switchería en buen estado, sin pintura. Paredes, puertas en muy buen estado con cerradura de poma, con 2 copias de las llaves, abriendo y cerrando suavemente. Al interior tenemos pisos en cerámica con guardascobas completos en muy buen estado. Tenemos apagadores en buen estado, pared de color blanco, pintura en buen estado, filos y columnas en buen estado. Parte superior tenemos plafón y bombillo de prueba en buen estado, donde tenemos una ventana en aluminio y vidrio en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Filo alrededor de la ventana se encuentra en muy buen estado. En la parte inferior tenemos un tomacorriente eléctrico con tapas en buen estado. Igualmente al otro lado, filos y pintura se encuentran en muy buen estado. Aquí tenemos un área de estudio donde observamos filos y bordes en muy buen estado. En la parte superior igualmente, pintura totalmente pintado. Área de estudio en buen estado, pisos y guardascobas completos. Tenemos una ventana esquinera en muy buen estado, funcionando, abriendo y cerrando suavemente, donde tiene sus filos en muy buen estado, con todos sus bordes, sin esportilladuras ni perforaciones. También tiene en la parte superior un plafón con algunas manchas de pintura, y tenemos una puerta de aire acondicionado en buen estado, con una cerradura de poma con 2 copias de la llave en buen estado, interior totalmente pintado, parte posterior de la puerta en buen estado. Tenemos conexiones eléctricas para aire acondicionado, igualmente por este lado para conexiones eléctricas, soporte para aire acondicionado y ventana de ventilación en muy buen estado, interior totalmente pintado. Marco de la parte de puerta a los aires en buen estado, con algunas manchas de pintura en su interior, pero en buen estado. También tenemos paredes blancas en buen estado, punto de aire acondicionado, tomacorrientes eléctricos, puntos de televisión, apagadores en buen estado. También tenemos un closet de 3 puertas en muy buen estado, puertas con sus respectivas agarraderas en buen estado, gavetero funcionando, abriendo y cerrando. Aquí observamos gavetas con un desgaste en el interior, gavetero funcionando, abriendo y cerrando en buen estado. Puertas y bisagras en buen estado, junto con su organizador interior totalmente pintado. Tenemos sus segundas puertas en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Closet con perchero doble en acero inoxidable, interior totalmente pintado en muy buen estado. Bisagras en buen estado. En la parte inferior una zapatera en muy buen estado. Por último tenemos la parte posterior de la puerta en buen estado, funcionando, con un tope en la parte inferior. Cerradura funcionando. Saliendo de la habitación auxiliar número 2, retornamos nuevamente al pasillo donde observamos pintura de paredes de pasillo en muy buen estado. Puerta en madera color huengue con su marco y láminas en muy buen estado, con una cerradura con una cerradura de poma con doble llaves, 2 copias de las llaves en buen estado. Cerradura abriendo y cerrando suavemente, interior del cuarto piso y guardascobas completos en muy buen estado, donde tenemos una puerta, unos closets en buen estado de 6 puertas, abriendo y cerrando suavemente en su interior, totalmente pintado con sus organizadores en acero inoxidable, bisagras en muy buen estado. Seguimos con sus segundas puertas en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, interior con sus respectivos organizadores en buen estado, interior totalmente pintado, y gaveteros en buen estado, gaveteros dobles. Observamos unas pequeñas manchas en su interior, pero en buen estado, madera con desgastes. Gavetas abriendo y cerrando suavemente en muy buen estado. Puertas y bisagras funcionando correctamente con sus respectivas agarraderas. Tenemos por último puertas de closet
donde tenemos perchero doble en acero inoxidable, en la parte inferior su zapatera, bisagras y puertas en buen estado, interior totalmente pintado. Aquí tenemos paredes de color blanco totalmente pintadas, switchería, tomacorrientes, tapaciegas, apagadores en buen estado, pisos y guardascobas también en buen estado. Tenemos unas puertas de aire acondicionado en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, interior con rejilla de ventilación, bisagras en buen estado. Tenemos una ventana en aluminio y vidrio en buen estado, funcionando, abriendo y cerrando suavemente con sus bordes en buen estado. Parte inferior en buen estado. También tenemos una puerta en aluminio y vidrio que nos da acceso a un patio de terraza en buen estado, el cual es piso en tableta de gres con algunas manchas en su cerámica, paredes en ladrillo limpio en buen estado con algunas perforaciones, rejilla de desagüe. Observamos marcas en el piso de gres donde habían materas, piso manchado, paredes en ladrillo limpio en muy buen estado, rejilla de desagüe. Observamos manchas en el piso, también tenemos rejilla de desagüe por este lado, paredes en buen estado, un muro a una altura de 1,60 en buen estado, pisos en cerámica de gres con respectivo guardascobas, paredes en ladrillo limpio en buen estado, marco de ventanas en muy buen estado. También tenemos una llave de jardín en buen estado, parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado. Por último, en la habitación principal tenemos el baño privado, cerradura, la cual cuenta con 3 copias de la llave en buen estado. Tenemos baño privado, tenemos puerta y marco en madera en muy buen estado, con cerradura de poma con 2 copias de la llave, interior en buen estado, piso totalmente enchapado con su rejilla de desagüe, tapa de llave de paso, tenemos llave mezcladora en buen estado, funcionando sus 2 llaves. El émbolo no funciona, se queda pegado, no funciona. Tenemos lavamanos en buen estado en porcelana en la parte inferior. Tenemos un mueble en madera en buen estado, interior en buen estado. Tenemos enchape a la altura de 1,60 en buen estado, con una ventana de ventilación, abriendo y cerrando en buen estado, paredes de color blanco, parte superior, drywall en buen estado. Tenemos un espejo con borde biselado en muy buen estado. Tenemos jabonera, portacepillos, tomacorriente eléctrico, portatoalleros, tenemos un sanitario de doble descarga con su tapa y su bizcocho en buen estado, funcionando su descarga. Tapa de caída suave. Tenemos portapapel con sus respectivos tubitos, apagador en buen estado, toallero en la parte superior, un tercer toallero y división de baño en vidrio templado en muy buen estado, abriendo y cerrando, interior totalmente enchapado con su rejilla de desagüe. Tenemos llave, portajabón y ducha en buen estado, funcionando. Parte superior drywall en buen estado y enchape total de la ducha en muy buen estado. Parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado, con algunas pequeñas manchas de pintura en su marco alrededor, pero en buen estado. Saliendo del baño, continuamos en la habitación, donde tenemos paredes en buen estado, de color blanco, punto de televisión, tapa ciega en buen estado, tomacorriente en la parte inferior y apagador doble en la entrada en buen estado. En la parte posterior de la puerta observamos en buen estado, cerradura de poma y marco en buen estado.